¡Acción! En 5, 4, 3, 2... Querido Ecuador, de nuevo viré muy bruscamente por estar conversando. Vamos, de nuevo. Con nuestro compañero, presidente de todos los ecuatorianos, Andrés Arauz, con el aplauso de ustedes. Querido Ecuador, ustedes saben cuánto trabajamos para mejorar la vida de las y los ciudadanos. Ecuador tiene una nueva oportunidad, una nueva esperanza con Andrés Arauz. Un economista joven, capaz, trabajador, lleno de ideas para que la patria recupere el futuro. En estas elecciones, todos por la 1. Yo lo que sentí fue un enorme desafío, ¿no? Muchas cosas se cruzaron por mi mente, lo que significaba asumir ese reto. Siempre estuvo en el radar Andrés. Cuando se propuso, generó un gran consenso, un inmenso consenso. Yo te diría, prácticamente nadie se opuso. Joven, preparado, con experiencia, pese a su juventud. Porque una cosa es ser preparado. Tú puedes en teoría ser el mejor ingeniero, pero si nunca has construido un puente, no necesariamente lo vas a poder construir. Andrés tiene una preparación de nivel mundial, pero con una gran experiencia a sus 35 años, porque ha sido, no cualquier cosa, ha sido directivo del Banco Central, ha sido ministro de Ciencia y Tecnología y muchas cosas más. Hablar de que se va a estar en la sombra de alguien, cada quien forja su propio camino. Ese es el reto que tenemos, ¿no? Pero así como a algunos no les gusta la frase correísmo, es una identidad política del Ecuador, es innegable. Ahora nosotros somos correístas y nuestra aspiración es superar la gestión de Rafael Correa. La esperanza vuelve. Vamos a recuperar el futuro. Rueda tape. Entrevista, toma 2. La transformación es un proceso en donde la mayoría del pueblo se empodera de su futuro. La transformación no es posible si no hay un proyecto, porque si no estás hablando de apenas mutaciones, de cambios, de improvisaciones, por novelería en muchos casos, por moda en otros o por presiones de los poderes que mandan. Pero la transformación implica la existencia de un proyecto previo que requiere primero soñar en colectivo. Soñamos, tenemos una visión, anhelamos ese futuro y luego lo traducimos en planes, en programas, en proyectos, en obras, en crédito, en oportunidades y transformamos nuestra sociedad. Por eso me duele tanto la eliminación de la planificación del Estado, porque significó la destrucción del futuro. En el rato que tú eliminas al cerebro del cuerpo, es como cuando le cortas la cabeza a la gallina. Termina simplemente yendo por donde sea, improvisando, fruto de los vaivenes del momento. Pero el cerebro sirve justamente para eso, para planificar, para tener una orientación clara de qué es lo que queremos en nuestra sociedad. Y sí, puede ser que hagamos ajustes en el camino, pero llegamos a donde queremos ir. Tenemos un horizonte, tenemos una utopía y el pueblo construye ese camino. Eso es lo que queremos hacer para nuestro país y somos buenos para eso porque hemos logrado transformaciones. La Revolución Ciudadana, con Rafael Correa a la cabeza, le demostró a un país y al mundo entero, porque es un caso de estudio a nivel mundial, de que sí se pueden lograr grandes transformaciones a partir del motor de nuestro pueblo, con un proceso constituyente que marca las reglas de juego diferentes, que altera las relaciones de poder, que pone nuevas prioridades y luego las desencadena con un Estado al servicio de su gente cumpliendo un programa. Andrés Arauz tiene un reto histórico, porque reivindica a la juventud por un lado, pero por otro lado va a tener la oportunidad de visualizar a un Ecuador en un horizonte de tiempo para dejarlo fundado
en términos de sus pilares y generar una nueva política en términos de políticas de Estado que vayan orientadas ¿a qué? A que la sociedad ecuatoriana cambie de una vez por todas. Juntos y junto al pueblo ecuatoriano vamos a vencer. Vamos a vencer. No solo por una forma nueva de hacer política, sino porque las políticas económicas y sociales, por primera vez, luego de estos 3 años trágicos, se van a juntar y converger en algo que tenemos que comenzar a entender de otra manera, un verdadero desarrollo. Esto fue para todos muy lindo de volver a escuchar el pito del tren y de volver a ver el tren que volvió a revivir, digamos. Aquí paraba el tren, aquí llegaba el tren, a esta parte. Entonces los turistas entraban es por esta puerta. Pues cuando había, como le digo, a veces que en los feriados teníamos como 300, la cola era todo por acá, así la gente que tenían que ir. Con eso se beneficiaban toda la comunidad, no solo las personas que trabajábamos aquí, sino todos. Esto me da tristeza, sí, mucha tristeza y nostalgia, me da ganas de llorar, porque esto antes era vida y ahora es como que todo se apagó. No, como que no hay nada ahorita. Pues mucha gente han vuelto a inmigrar otra vez, dejando a sus familias, a sus hijos, lo que ya había ya trabajábamos aquí, estaban junto a sus familias y de pronto otra vez, esto es bien duro. Es bien duro solo las personas que hemos inmigrado, o sea, lo sabemos y lo duro que es esto, de otra vez alejarse de la familia. Lamentablemente este gobierno ha terminado con todo lo que hizo el expresidente Rafael Correa, esta traición tan grande al pueblo, a la sociedad, imagínense, quedarnos así, es muy duro. La traición para mí significa dolor, sobre todo por el pueblo ecuatoriano. Una cosa es que se traicionen entre políticos, otra cosa es que la traición tenga como consecuencia que el pueblo ecuatoriano se esté muriendo, que no tenga ingresos para alimentar a sus familias. La traición es grave cuando se destruye la moral de un país. Pero lo que queda clarísimo es que unos cuantos días antes de posesionarse, el propio Lenín Moreno ya se reunió en una mesa chica con los 4 o 5 grandes banqueros del país, en donde llegó a un acuerdo, y no quejándose de la mesa no servida, sino armando el relato de que la mesa no estuvo servida, para poder ahí justificar las privatizaciones, la destrucción del Estado, la destrucción de los servicios públicos y cambiarnos a un modelo absolutamente dependiente del capital financiero internacional, de los bancos de Wall Street. Y la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, se ha convertido en el epicentro de la pandemia en América Latina. Allí los hospitales están completamente colapsados y la ciudad vive una verdadera emergencia. Los cuerpos sin vida yacen en las calles porque los servicios de socorro no dan abasto para llevárselos a las morgues. Mi papá se enfermó un 26 de marzo. Nos trasladamos el sábado 28 de marzo a las 4 de la tarde al hospital Guayaquil. Mi papi ya iba desesperado, ya no podía respirar. Pedíamos auxilio afuera del hospital Guayaquil, no nos quisieron abrir enseguida la puerta, clamábamos, pero ellos no nos ayudaban. Cuando abrieron ya la puerta, asimismo pedíamos camillas, pedíamos enfermeros, doctores que le den los primeros auxilios a mi papá, pero fue muy tarde, ellos demoraron mucho y al momento que ya salieron, ya mi papito estaba sin vida. Vimos claramente cómo realmente nos jugamos la vida, cuando en la democracia podemos elegir nuestro destino. Tuvimos un gobierno que, alejado de su pueblo, permitió la desatención generalizada y la muerte de 35,000 o más quizás
ecuatorianos a causa de la pandemia. Mi papá estuvo 3 días afuera de la casa. Si mi papi se demoraba medio día más, mi papi explotaba. Ya estaba bien inflado su cuerpecito, porque aparte de eso no tenía formol, nadie tenía formol. Hicieron el levantamiento de cadáver, pero a mí nunca me dejaron ningún papel. Lo único que le dijeron a mi hermano es que tenía que esperar que salgan las páginas de coronavirus, que ellos iban a dejar el cuerpo de mi papá en unos contenedores que estaban en el hospital del Guasmo. Después, más o menos por el mes de junio, me dijeron que yo lo podía venir a visitar y aquí estoy. No sé si mi papá realmente esté acá, pero eso ya se lo dejo en manos de Dios. No sé si sus huesitos son los que están aquí. Todas estas personas son muertas por COVID. Son las personas que iban apareciendo a medida que le iban haciendo las pruebas de las huellas dactilar, de las pruebas del ADN. Hay mucha gente que aún tiene desaparecidos a sus familiares y estas son las que han ido apareciendo de a poco. Vimos como un gobierno nefasto, en medio de la crisis de la pandemia, que se excusaba diciendo: no hay dinero, no hay ahorros, no hay liquidez, no hay recursos, se lo llevaron todo. Nosotros descubrimos que habían prepagado, es decir, pagado anticipadamente $2.000 millones a un par de bancos extranjeros, deuda que había que cubrir en el 2022 y en el 2023. La pagaron de forma anticipada y no atendieron a su pueblo. Prefirieron quedar bien con unos pocos banqueros en vez de defender al pueblo y evitar su muerte. Es verdad que una pandemia de esa naturaleza desborda a cualquier estado. Ese no es el problema. El problema es la capacidad de reacción y las prioridades que tú tienes. Pero si tú le quitas plata en plena pandemia a la salud pública para prepagar los bonos del 2022 y el 2023, ¿qué estás haciendo? Estás permitiendo que la crisis se traduzca en muerte. Tenemos que darle la bienvenida ya a Andrés Arauz Galarza, candidato presidencial en Ecuador. Está aquí con nosotros en la República Argentina. Pero quiero preguntarle algo muy concreto respecto de la vacuna, porque entiendo que esta visita a la República Argentina también incluye negociaciones para que la vacuna de AstraZeneca que se hace en la República Argentina la utilicen ustedes en Ecuador. El primer reto fundamental es volver a tener un sistema de salud pública. Hemos hecho ya los acercamientos, he hablado con el presidente Alberto Fernández y nosotros vamos a gestionar para que el Ecuador pueda recibir como parte de su política de distribución en América Latina la vacuna desarrollada por Oxford, y por otro lado también hemos hecho las gestiones en Rusia para que la vacuna desarrollada allá también pueda ser compartida con el pueblo ecuatoriano. Andrés es un hombre muy joven y que tiene una mirada sobre el Ecuador y sobre el continente muy parecida a la nuestra. El progresismo lo que pone en el centro de la escena es el desarrollo humano y el desarrollo en condiciones de igualdad. Y yo creo que Andrés es un gran exponente de esa idea. Un hombre joven, muy preparado, que yo estoy seguro que va a gobernar Ecuador en no mucho tiempo. Hay mucha inconformidad del pueblo chileno, del pueblo ecuatoriano, inclusive del pueblo peruano en las últimas horas, últimas semanas hemos visto. Y bueno, varios países están atravesando esos problemas porque no se ha resuelto el tema económico, la pobreza en muchos países. Buenas tardes. Hola, presidente. ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, muy bien. Y bueno, hay una oportunidad para los partidos de izquierda de poder demostrar que se puede, que un país diferente es posible con políticas económicas y sociales diferentes. Lo que ha ocurrido en Bolivia es una lección ciudadana al golpismo que nos debe devolver la esperanza, de nuevo, no solo respecto a los avances progresistas en la región, que ya se pueden medir. Lo que ha ocurrido en Bolivia es indisociable de los 15 años de avances económicos, de
de Bolivia, pero también como una respuesta democrática muy contundente a un golpismo que es internacional, un golpismo de la ultraderecha que entiende que los mecanismos democráticos les valen solo si ganan ellos, y cuando no ganan los tratan de deslegitimar. Yo pertenezco a la Internacional Progresista, un grupo de políticos, académicos, activistas, militantes de la sociedad a nivel planetario. Y nosotros estamos plenamente conscientes que, claro que podemos tener avances a nivel de cada uno de los países, pero esta lucha es a nivel mundial. Y contamos con aliados del progresismo internacional para poder lograr estas transformaciones a nivel planetario, salvaguardando nuestro planeta, salvaguardando nuestra especie, salvaguardando nuestro futuro en común. El día que me iba de este aeropuerto, levanté un pedazo de tierra y me lo guardé en una bandeja. Y me acompañó a esa tierra México, Argentina, y otra vez la he vuelto a traer acá. Porque somos tierra, porque somos memoria, porque somos raíz. A la tierra que nos ha cuidado. Yo tengo en la maleta guardadito. Se lo devolvemos a la madre tierra, la tierra que nos acompañó un año exterior. Y también aprovechamos esta oportunidad para escuchar al hermano Andrés Arauz, candidato a la presidencia, y vamos a escuchar al presidente. Hermano Andrés. Nosotros queremos invitar a que sigamos construyendo la unidad en nuestros pueblos, en el Ecuador, porque en el Ecuador sí podemos recuperar el futuro, sí hay esperanza el 7 de febrero del 2021 y reconstruiremos la unidad latinoamericana. Vamos a recuperar la UNASUR, vamos a recuperar la integración, pero no solo entre los gobiernos, no solo entre los estados. Querido Evo, necesitamos también la integración entre nuestros pueblos, entre el movimiento social de toda nuestra América. ¡Allá Bolivia! ¡Allá Ecuador! ¡Allá nuestra América unida! Yo tengo la sensación de que van a volver otra vez las políticas de redistribución de la riqueza, de avance económico que tuvieron en Rafael Correa, una referencia mundial, y creo que ahora Andrés va a representar un nuevo proyecto que incorpora a muchos jóvenes y nuevos cuadros del país a un desarrollo del Ecuador que le vuelva a colocar en el mapa de América Latina y bueno, Andrés es fuera de serie, ahí está su currículum y creo que va a ser un gran presidente del Ecuador. Yo ahorita estoy estudiando contabilidad, estoy haciendo deber de química. Es como una explicación de cómo toca resolver los ejercicios y mandan igual videos. Nosotros tenemos internet a medio de teléfono, es lo que yo tenía plan. Y igual compartimos con mis hijos para que lleguen los deberes y pueda enviar, pero a veces no llega bien la señal, no tenemos internet fijo aquí por lo que es campo. De lunes a viernes nos mandan, cada licenciado manda al correo deberes y nos toca tomar foto y enviar al correo de los licenciados. Se nos complica mucho ya que a veces nos mandan clases nuevas que no hemos visto y es un poco complicado. No pierden clases, estamos todos los días pendientes, nosotros igual revisando los deberes, como tenemos teléfono nosotros estamos revisando qué envió o ya le enviaron, le estamos dando a ellos mismos para que le puedan trabajar lo que ha enviado los profesores. No nos mandan las notas.
Solo le mandamos, pero no nos dicen cuánto sacamos. Dicen que está medio complicado y dicen que vamos a terminar tal vez el año así. La situación de la pandemia nos ha puesto en un lugar difícil, en el Ecuador y en todo el mundo. Estamos viendo que, según las estadísticas, 6 de cada 10 niños ecuatorianos no han podido continuar sus estudios por falta del internet. Cada ecuatoriana, por el hecho de tener una cédula de ciudadano ecuatoriano, puedan acceder a 1 gigabyte de internet al mes de forma gratuita para que puedan acceder al conocimiento. Necesitamos concebir al internet como un derecho humano, porque es el que permite a su vez la consagración de otros derechos humanos, como la educación, como el acceso a la información, como el acceso al conocimiento que cada vez más está depositado en el internet. Veo un gobierno muy dinámico, con mucha creatividad y con mucha innovación. Pero claramente pues la tecnología bien utilizada es fundamental para el desarrollo y para el buen vivir. Con las políticas adecuadas y con algo de suerte, en 2 años superaremos la crisis. ¿Qué significa superar la crisis? Recuperar los niveles de ingresos per cápita de antes de este nefasto 2020. Entonces eso va a copar prácticamente toda la agenda del nuevo gobierno. Un país que retome las políticas tan exitosas del 2007 al 2017, por ejemplo, las políticas educativas, las políticas universitarias, las políticas en ciencias y tecnología, mucha tecnología, y las políticas de becas. Primera publicación de mi primer parásito nuevo, o sea, no del pez, sino de los parásitos nuevos. Salió de aquí, por eso le puse Rilla puyensis, en honor al río Puyo, porque fue la primera vez que lo encontré aquí durante mi labor de pesca. Yo nací aquí en la parroquia Tarqui, provincia de Pastaza, que es la Amazonía. Egresé en el 2007. En ese momento se presentó las convocatorias de las becas del gobierno anterior. Ganamos 1000. Me fui a Argentina en el 2012 a la Universidad Nacional de La Plata y obtuve mi doctorado en ciencias veterinarias. Pues la verdad yo creo que si ustedes me hubieran preguntado en el colegio si en el Ecuador se puede hacer ciencia e investigación, mi respuesta hubiera sido que no. Nunca hubiera pensado que en el Ecuador se podía hacer este tipo de cosas, hasta que llegué a Yachay. Yachay me abrió las puertas hacia lo que es la investigación científica, lo que es la ciencia, cómo hacer ciencia, cómo hacer investigación. ¿Por qué la derecha que gobernó tantas décadas nuestro país no construyó un colegio? Porque nos querían ignorantes. Porque eso facilita la dominación, porque eso facilita la explotación. Por eso nosotros hemos construido no solo unidades educativas en todas las provincias del país, colegios, réplica, para que los ciudadanos se empoderen de su educación, universidades emblemáticas para apostarle al futuro de la patria, para formar a los maestros en la Universidad Nacional de la Educación. Nosotros le apostamos siempre al futuro. Y cuando decimos que no trabajamos para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones, nos referimos a eso, a la educación, a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, a nuestra juventud. Y eso absolutamente le molesta a la derecha y a los poderes fácticos, que quieren vernos fácilmente dominados. Iquén es una universidad hermosa y muy privilegiada por estar en medio de la Amazonía. Se hablaba del laboratorio vivo, ¿no? Yo desde que estuve haciendo el doctorado, cuando crearon la universidad, yo dije, esta es la universidad para mí. Estaban buscando docente para parasitología y bueno, entro en octubre del 2017. Yo fui despedida en junio de este año por el pretexto de falta de presupuesto. Actualmente Iquén está politizada. Hablaban de Yachay como un elefante blanco, es una inversión pública, es un mal gasto. Hubo cambios de rector, empezó primero el recorte presupuestario, luego ya hubo despidos de maestros, hubo problemas con los nombramientos de los maestros y así es como han tratado de destruir a Yachay. Preferimos el neoliberalismo académico, científico, y no creemos en nuestras potencialidades. Estamos capacitados, existimos más de 20.000 becarios capacitados y no nos están dando las oportunidades. Algo que siempre les he dicho es, no nos juzguen tal vez porque fuimos creados en cierto gobierno o porque fuimos apoyados por tal presidente. Júzguennos por nosotros, por lo que hacemos, por cómo somos como estudiantes, por la calidad de investigación que producimos. Por eso deberían juzgar a Yachay.
gobierno de la Revolución Ciudadana demostró que a partir de la construcción de una sociedad que viene desde las bases, se puede tener un Estado fuerte, eficaz y solidario. Y que esas políticas tienen que estar amparadas con la justicia social. Y esa justicia social se la dio en esos 10 años. Haber disminuido la inequidad, haber disminuido la pobreza, haber incrementado el empleo, haber hecho crecer la economía, haber activado al sector productivo, es fundamental. Y eso es lo que hay que construir y reconstruir ahora. Que queremos construir un plan de gobierno de forma participativa. Por eso la idea del Wikiplan en su eje de futuro económico productivo es poder enlazar los distintos aportes de la sociedad que se han visto urgidos de poder expresar en un documento que se convertirá en el futuro del Ecuador, sus angustias, sus desesperanzas, sus necesidades y también sus objetivos. Hay todo un despliegue de propuestas alrededor de la macroeconomía, del emprendimiento, de la política de fomento productivo del ámbito agrícola, industrial, en el sector rural de nuestra patria. Hay sectores que con la salida de las divisas que hacen para sus paraísos fiscales son los que verdaderamente amenazan a la dolarización. Nosotros queremos una dolarización que contribuya al desarrollo del Ecuador y eso significa crédito, significa oportunidades de trabajo, significa que el circulante pueda ir rápidamente moviéndose por nuestra economía para que pueda ir generando actividad económica y trabajo y empleo en el camino. Es urgente que nos apropiemos de nuestro futuro, que aceleremos la historia, que aportemos al Wikiplan para poder ver todo eso cumplido en la realidad por un equipo de gobierno con convicciones profundas, con vocación de servicio y con capacidad para enfrentar los retos que tiene actualmente nuestro Ecuador. Eso es el Wikiplan, utilizar las tecnologías para que el pueblo se empodere de su futuro y de su gobierno. Nosotros vamos a trabajar en políticas públicas a nivel sanitario, a nivel productivo, a nivel económico y educativo, con ciencia y tecnología para reconstruir nuestra sociedad y reconstituir ese tejido social y productivo a partir de los nuevos valores que nos enseñó esta crisis. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente, mi presidente Andrés. Ya tenemos presidente, mi presidente Andrés. Primero tenemos que ganar con contundencia, garantizar que si ganamos nos podamos posesionar, pero luego, como lo hemos dicho siempre, nuestra principal tarea y exclusiva prioridad en el corto plazo es devolverle la dignidad a las familias. Tenemos que recuperar la institucionalidad, tenemos que recuperar la senda hacia el desarrollo, las grandes transformaciones, que por suerte las dejamos bien planificadas y solo hay que retomar esa ruta, no tenemos que perder tiempo en el diagnóstico. Estamos ante la peor crisis de la historia, pero de lejos. La situación es extremadamente grave y de ser necesario habrá que dedicarse en forma excluyente a esa prioridad, reactivar la economía. Hay gente que piensa que nuestra prioridad en los primeros 100 días es el odio, la venganza, cuando nuestra prioridad es dar soluciones a la gente, a los ecuatorianos. Eso es lo que nos va a permitir superar justamente el odio y la venganza, cuando el ecuatoriano se dé cuenta de que aquí venimos realmente para dar soluciones y proteger la dignidad de nuestro pueblo. Seamos fuertes, aguantemos un poquito más, esto está pronto por acabar, que ya retomaremos el camino de la dignidad, de la esperanza, con una ruta clara hacia el desarrollo, hacia el buen vivir. Gracias.